a todas las personas que han hecho posible esta elección. Gracias, por supuesto, a quienes nos acogen y a las instituciones que apoyan que sea posible que estemos en contacto, a todas las personas que de alguna manera tenemos relación con el síndrome de Prader-Willi, tanto por la implicación familiar, personal como profesional. No obstante, yo quiero señalar especialmente en este agradecimiento a María Elvira y a Mauricio, dos personas, siempre son personas a las cuales me siento casi hermanada. Así que sin más dilación, si les parece, voy a introducir un PowerPoint que nos ayude un poco, que nos acompañen las ideas que tengo pensadas transmitirles. Espero que les resulte ameno y que este sea el principio de una interacción fluida entre Colombia y los demás países de las personas que asisten a este simposio y, por supuesto, España. Gracias, como decía. Me pongo a ello. Bueno, ya les habrán hablado mucho a lo largo de este fin de semana de las características del síndrome de Prader-Willi y de cómo trabajarlo, y a mí me interesa señalar en esta transparencia que les pongo especialmente una característica que a mí me parece fundamental para poder trabajar con las personas que padecen el síndrome de Prader-Willi y de alguna manera también con las familias que padecen el síndrome de Prader-Willi. Y es que se trata de un síndrome muy elástico, de una alteración que nos permite trabajar muchísimo y por tanto mejorar las condiciones de vida de aquellos que han tenido esta alteración en el cromosoma 15 y comparten características comportamentales y clínicas. Estoy segura también de que todas las cosas que pongo en esta otra transparencia, por cierto, todas las fotos que acompañan a la presentación son de personas con síndrome de Prader-Willi que viven aquí en España y que, por supuesto, nos han dado su autorización para que les mostremos lo bellos y lo hermosos que son. Y eso es solo por fuera, porque por dentro lo son mucho más. Digo que seguramente todas las características que ustedes están viendo reflejadas en esta transparencia ya se han tratado, pero hay algunas que a mí me interesa señalar por la repercusión que tienen también desde el punto de vista comportamental en las personas que las llevan consigo. Y es el elevado umbral del dolor, por ejemplo, como una sintomatología que yo resalto como relevante. ¿Y por qué la resalto como relevante en relación a la conducta y a la psicología? Bueno, porque al final, a veces, cuando las personas interaccionan entre ellas y se dañan físicamente hablando, quien hace daño es consciente de que está trasladando ese dolor a otro, porque cuando alguien le ha golpeado, cuando alguien le ha empujado, lo ha sentido. En el caso de Prader-Willi, ellos si tienen alguna acción en la que dañan a los demás, son conscientes de que no es algo que esté bien hecho. Claro que lo son, pero sobre todo lo son porque los demás nos estamos enfadando. Pero no porque sean realmente conscientes del daño que le estemos haciendo físicamente. De igual manera, no saben muy bien si nos hacen daño o no cuando se acercan a nosotros. Y señalo también que las personas con síndrome de Prader-Willi tienen un elevado cansancio, generalmente somnolencia a lo largo del día, porque es una variable que influye muchísimo en el ámbito académico y que a veces en sectores educativos, algunos docentes, interpretan como una falta de interés por la materia. Si algo sabemos y si algo tenemos claro, quienes trabajamos con ellos, es que las personas con Prader-Willi tienen muchísimas ganas de hacer un buen trabajo y de ser como el resto de sus compañeros. De manera que cuando se duermen en momentos puntuales, no tiene tanto que ver con su falta de interés, sino con un síntoma más del síndrome, y así hay que tomarlo como una sintomatología más a tener en cuenta. En fin, antes de entrar más en detalle sobre las partes concretas que me gustaría compartir con todos vosotros, hay algunas palabras que para mí merecen la pena mencionar de una forma profunda. Son la palabra heterogeneidad, prevención y escucha. La palabra heterogeneidad, porque síndrome de Prader-Willi es, como cualquier síndrome, absolutamente heterogéneo en la sintomatología, en la intensidad de la sintomatología en el momento de aparición y, por tanto, cada individuo, cada persona que tiene síndrome de Prader-Willi es único e irrepetible como cualquiera de nosotros.
Y con ese respeto y con esa visión del mundo tenemos que acercarnos a su tratamiento. No obstante, y teniendo en cuenta esta heterogeneidad, también tenemos que pensar que las personas con síndrome de Prader-Willi comparten un fenotipo comportamental, es decir, una forma estable de comportamiento a la que subyace un daño orgánico real, en este caso la afectación del hipotálamo. Por tanto, tenemos que ser capaces, como profesionales, como familiares, de alternar, de compatibilizar estas dos visiones que les hacen únicos y al mismo tiempo improntados de alguna manera por características comunes. La otra palabra que para mí es fundamental en el tratamiento de las personas con síndrome de Prader-Willi es la palabra prevención. Porque vamos a hablar a lo largo de esta presentación de un movimiento psicológico, del apoyo conductual positivo, que no deja de ser un conjunto de estrategias con características bien marcadas, pero que se basan fundamentalmente en una intervención proactiva, es decir, que intenta evitar los problemas antes de que sucedan. Y por último, la palabra escucha. Y con la palabra escucha no me refiero exclusivamente a oír, que por supuesto que también. Me refiero a la necesidad que tenemos de estar observando o analizando a la persona con síndrome de Prader-Willi y sobre todo la escucha que tenemos que tener en relación al entorno en el que crece, porque va a ser la parte que muchísimas veces vamos a tener que modificar para obtener un mejor comportamiento y sobre todo unos mejores niveles de felicidad y de alegría de vivir, que es lo que queremos que tengan ellos y sus familiares. Al final también hay aquí algunas frases que yo siempre lanzo como una visión global, general, del planteamiento que tenemos que tener. Si las leen van a comprobar que son frases que tienen mucho que ver con una visión global del individuo y me interesa mucho esa segunda frase que pone el por qué y para qué. Creo que es imprescindible que nosotros estemos desarrollando constantemente algo parecido a un programa individual de atención. Aquí en España lo denominamos PIA, pero lo de menos es el nombre. Lo más importante es ser capaces de elaborar un recorrido junto con la persona que tiene síndrome de Prader-Willi y que vaya adaptándose en las medidas educativas, formativas, laborales, atencionales, a las necesidades puntuales que tenga a lo largo de su vida y que lógicamente van a ir cambiando. Pongo también en esta diapositiva y al final una frase que a mí me interesa mucho y que enlaza con esto que les comento, la de entender el crecimiento como un proceso cambiante. A veces cuando trabajo con familias, también con compañeros docentes, me plantean, mira, Aurora, he estado utilizando esta estrategia o esta otra y me funcionaba y de repente deja de funcionarme. Lógicamente, todos los que educamos, todos los que tenemos hijos, simplemente, o personas que nos rodean, somos conscientes de que todos cambiamos, de que vamos evolucionando con el paso del tiempo y cosas que hoy funcionaban, maneras de interaccionar que nos resultaban útiles, tenemos que ir modificando con las personas que están viviendo pasa algo diferente. Todo lo contrario. Como cualquier otro, evolucionan, crecen, cambian y cuando son adultos, el tratamiento que tenemos que poner hacia ellos va a ser siempre diferente al que tenemos cuando son niños. El hecho de que sean personas, la mayor parte de los casos, que tengan discapacidad intelectual no significa que no sean adultos. Es un tema en el que yo incido mucho porque no es la conferencia, no es el momento en el que estamos hablando de este tema, pero hay una variable que hay que introducir en sus vidas que tiene que ver con la madurez personal y que se relaciona mucho con la madurez personal de todos los seres humanos, que son sus capacidades sexuales y las capacidades de interacción con otras personas también del atractivo carnal, vamos a llamarlo así. En fin, acabo de señalar que efectivamente la mayoría de las personas con síndrome de Prader-Willi conviven con la discapacidad intelectual. Y les pongo aquí una transparencia que tiene como interés fundamentalmente hacer una distribución de dónde se encuentran por porcentaje las personas que tienen síndrome de Prader-Willi a nivel intelectual. Analizando el cociente intelectual. Verán, no es que a mí me interese especialmente aplicar una tabla numérica a un ser humano, ni muchísimo menos. Pero sí es cierto que creo que es interesante saber un poco qué características también a nivel cognitivo tiene la persona con la que trabajamos para tomarlo solo como una orientación que podemos tener en cuenta. Este reparto que yo les planteo, en lo que están viendo ahora mismo, es el caso de muchos autores, Cassidy, Mitchell, Perry, Butler, que plantean
que este porcentaje es aproximadamente en el que se distribuye la población. Yo me atrevería a decir que en la actualidad este porcentaje ha variado a mejor. Así lo estamos comprobando en la Asociación Española de Síndrome de Prader-Willi, donde llevamos a cabo evaluaciones también de la capacidad cognitiva de las personas con síndrome de Prader-Willi. Estoy convencida de que esto ha mejorado y que va a seguir mejorando por el trabajo de los profesionales y de las familias. Pero también es cierto, y se lo señalo también aquí, pongo entre paréntesis, resultados académicos. Y añado esa frase porque lo que sí estamos viendo es que personas que no tienen síndrome de Prader-Willi, que tienen también, que conviven con discapacidad intelectual por otras causas, obtienen mejores resultados académicos que las personas con síndrome de Prader-Willi, que tienen esa misma capacidad intelectual que ellos. Y nos damos cuenta de que aquí aparece un enemigo importante con el que también tienen que atravesar el día a día las personas con síndrome de Prader-Willi, y es la inflexibilidad mental, la dificultad que tienen para adaptarse a los cambios. Al final, el entorno académico es un lugar donde todo cambia y además cambia de forma rápida, donde hay muchos docentes, muchos compañeros y las capacidades adaptativas son trascendentales. Este es un déficit que las personas con síndrome de Prader-Willi tienen y que probablemente dificulte en demasía el que puedan lograr objetivos académicos que, explicados solo desde la discapacidad intelectual, serían más que superables. Un poco de todo esto es de lo que yo quiero hablarles. Verán, les adelanto aquí que de ahora hasta dentro de un ratito vamos a ver cuáles son las características cognitivas, las características del manejo de la información, de pensamiento que comparten la mayoría de las personas con síndrome de Prader-Willi. Creo que no he dicho al principio, pero es una idea que estoy segura de que todos compartimos, que hablar de características uniformes no tiene mucho sentido aquí y que ellos son diferentes uno a uno, de manera que tampoco vamos a ver estas características cognitivas individuales cuando ellos se comportan, no vamos a ver exactamente cómo secuencializan o cómo es su teoría de mente, que es otra parte que vamos a comentar más adelante. Lo que hacemos aquí es intentar acercar la lupa mucho a cómo piensan las personas con síndrome de Prader-Willi en general, a nivel global, y ver a grandes rasgos cómo interpretan la realidad, intentando que primero explicarnos, hacernos conscientes de por qué hacen algunas cosas, descargando así el concepto de voluntariedad de muchos de sus comportamientos, que es importante cuando trabajamos con ellos. Y además, aportar también una estrategia de manejo y mejora, me atrevería a decir, de estas características de manejo de la información y del pensamiento. Vamos a empezar por una de las más llamativas, son las dificultades de secuencialización con las que conviven las personas con síndrome de Prader-Willi. Secuencializar no es ni más ni menos que organizar una serie de pasos en orden que yo doy para conseguir una meta. Constantemente en la vida cotidiana estamos haciendo esto, planificando casi de forma automática para conseguir aquello que queremos. Y cuando planificamos, ponemos unos pasos que tienen que ir en orden. Introducir estos pasos en orden nos permiten, con posterioridad, introducir cambios cuando algún paso no es importante. Si yo quiero llevar a cabo una acción y esa acción tiene que cambiar, a veces hay una parte que sigue utilizando. Les pongo un ejemplo. Si yo hago un problema matemático en el que tengo que primero sumar y luego restar, voy a hacerlo en un orden. Pero si el problema matemático cambia, a lo mejor ya no necesito restar, simplemente sumar. Y ha sido importante que sea capaz de ver que hay dos pasos diferentes. Si yo percibo el problema matemático como un solo paso, no voy a poder introducir los cambios. Esta dificultad en secuencialización influye mucho en precisamente eso, en la inflexibilidad mental, en que las personas con síndrome de Prader-Willi tengan dificultades para sumarse a los cambios que el día a día necesitan, pero también influye mucho en la capacidad que tienen para resolver problemas, y no solo problemas matemáticos como el ejemplo que les he puesto, sino problemas en la vida cotidiana. Ir por un camino al colegio todos los días y cuando aparece una obra y no puedo continuar por el camino que yo tenía pensado, cambiar el camino e irme por otro lado. Esa dificultad hace que efectivamente el día a día sea muy complicado para ellos, porque como bien sabrán, la vida es caótica y en las sociedades cada vez más el cambio es el protagonista. ¿Cómo intentamos manejar esta dificultad que vemos que la mayoría comparten? ¿Cómo pueden saber si las personas con las que trabajan o las que conviven con síndrome de Prader-Willi la tienen? Simplemente preguntándoles, por ejemplo, si han visto una película, pidiéndoles que se la cuenten, van a descubrir que tienen dificultades en hacerlo con orden,
que probablemente entremezclen el final con el principio, con la parte central y así sucesivamente. Sin embargo, si les hacen muchas preguntas concretas sobre esa película, van a poder respondérselas todas con éxito. Si no se la pueden contar, no es porque no la han entendido, es porque no saben narrarla en orden. ¿Cómo podemos manejar esto? Siendo muy cuidadosos con la comunicación para empezar y ajustando nuestra comunicación a como ellos necesitan que nosotros intentemos interaccionar con ellos. Por ejemplo, yo puedo preguntar qué has hecho hoy a lo largo de todo el día en el colegio, lo que le genera una dificultad brutal porque tiene que ordenar lo que ha hecho hoy, o puedo preguntar qué has hecho hoy en el colegio desde que has entrado hasta que has almorzado, de manera que yo ya le voy ayudando a hacer esos pequeños trocitos en orden que él va a poder contestarme de mejor manera. A la hora de evaluar conocimientos, tanto a nivel académico como en casa, algo que le hemos explicado, que le hemos enseñado, es importante también que no le hagamos una pregunta global en la que ellos tengan que contarnos todo lo que han aprendido, sino que la vayamos acotando y siempre de una manera muy secuencializada por nosotros. También es importante que a raíz de esto sea necesario que el entorno esté muy planificado y que ellos sepan con antelación, cuanto más posible sea, mejor, cómo va a ser su día a día. Añado la idea de completar historias porque hay una estrategia que sirve mucho para manejar las dificultades de secuencialización, que son historias que van troceadas como si fueran cómics y que se desordenan para que ellos la ordenen. Trabajar con este tipo de ejercicios mejora mucho las dificultades en secuencialización. Otra de las características cognitivas que tienen las personas con síndrome de Prader-Willi es que tienen dificultades en metacognición. La metacognición es la capacidad que tenemos de pensar sobre lo que pensamos. Es como la capacidad de ponerlo en tela de juicio. A las personas con Prader-Willi les cuesta mucho trabajo hacer eso. Les resulta muy complicado y no es extraño porque la metacognición es una capacidad cognitiva superior. Y hemos dicho que la mayoría de las personas con síndrome de Prader-Willi tienen algún tipo de discapacidad intelectual. De manera que cuando no ponemos en duda lo que pensamos, acabamos teniendo pensamiento único. Y por eso muchas veces en los debates con ellos nos da la sensación de que son tozudos y de que no varían de opinión, insistamos lo que le insistamos y les demos todas las pruebas que tengamos a nuestro alcance. Al final, la mejor estrategia de manejo es que seamos conscientes de que esto sucede, de que no entremos en un debate en ese momento en concreto en el que lo que estamos viendo es que ellos no pueden abrir un poquito más su juicio, digo, en ese momento, y entender el que ellos insistan en lo que piensan más como una dificultad que tienen y como un desafío personal. Ellos estamos hablando al final, una estrategia de manejo, de mejora, puede ser de tomar el tema en otro momento, incluso hablando de otro tema, para intentar si sean capaces de cambiar de opinión. Otra de las características cognitivas que tienen influencia en cómo ellos se comportan son las dificultades que tienen en memoria a corto plazo. Fundamentalmente a nivel cognitivo, es decir, las dificultades que tienen en memoria a corto plazo cuando tienen que recordar lo que han escuchado. A veces nos da la sensación de que no quieren obedecernos y realmente lo que ha sucedido es que no recuerdan con exactitud todo lo que les hemos dicho. Es complicado que puedan retener más de 2 instrucciones. Yo me atrevería a decir que si la instrucción es compleja, más de una. De manera que no es que quieran desobedecer, es que igual no han retenido todo lo que nosotros creemos que retienen. Esto también influye en el aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo es el aprendizaje real, el aprendizaje que nosotros somos capaces de generalizar a ámbitos diferentes de los lugares donde hemos aprendido. Y lo puedo desarrollar también en casa o en familia. Las personas con Prader-Willi tienen dificultades, suelen aprender por repetición y en esa necesidad de aprender por repetición también influye el déficit de memoria a corto plazo auditiva que tienen. Para mejorarlo es interesante utilizar imágenes siempre que podamos en cualquier tipo de aprendizaje y no me limito solo al aprendizaje académico, sino también al que sus padres les proporcionan en casa. Es importante también solicitar retroalimentación, es decir, preguntarles sobre qué han captado el mensaje que les hemos lanzado y, por supuesto, repetir en diferentes lugares
lo que queremos que aprendan. Y eso, ni más ni menos, es el aprendizaje incidental, aprovecharlo y hablar del tema que nos interesa, que aprendan en diferentes lugares, momentos y desde luego por diferentes personas. Y el aprendizaje puede ser aprender a sumar, pero también aprender a cruzar la carretera por un paso de peatones que les habilita a hacerlo. Siempre es importante que el aprendizaje se extienda como una globalidad a todo lo que hacen en el día a día y que no se circunscriba únicamente al momento académico concreto o a la explicación concreta que le da el papá o la mamá en un momento puntual. Otra característica cognitiva interesante, muy a tener en cuenta sobre todo en lo que concierne a la interacción social, y pensemos que somos seres humanos, somos animales gregarios que necesitamos del otro, y pensemos también que una de las dificultades que mayormente encuentran las personas con síndrome de Prader-Willi adulta es el sentimiento de soledad y aislamiento que tienen con respecto al grupo de iguales, sobre todo al grupo de compañeros, es la dificultad en teoría de mente. La teoría de mente es una teoría explicativa del autismo que plantea que las personas que la padecen no pueden interpretar, no pueden prever cuál va a ser la reacción de la persona que tienen frente a ella a partir de su observación. Y les pongo un ejemplo muy concreto. Si yo tengo dificultades en teoría de mente y llego a contarle a una amiga algo divertido y me doy cuenta de que esa amiga está triste, voy a seguir contándole esto divertido que quiero contarle porque no soy muy consciente de lo que le sucede. Sin embargo, si yo no tengo dificultades en teoría de mente, llego muy contenta a contarle algo divertido a mi amiga y me encuentro triste, automáticamente voy a suspender mi argumentación y voy a preguntarle por qué me siento. Claro, las personas con Prader-Willi mayoritariamente tienen dificultades en teoría de mente. Y es muy complicado que se adopte a cómo se encuentra el otro en función de cómo lo observa. ¿Qué sucede con eso? Que las demás personas, cuando ven cómo se comportan, consideran que no son excesivamente educados, que no son empáticos, que no se preocupan por ellos. Y nuevamente lo que sucede es que no es que el otro no les importe, sino que no son capaces de captar que se sienten mal y de tener el argumento que estaban exponiéndole. Las mejores estrategias de manejo, y no está siempre puesto aquí, pero lógicamente es hacerse consciente de que esta actitud no es algo voluntario, es un síntoma, e intentar trabajar con ellos la interacción social al margen de los entornos educativos o profesionales. Gran parte del tiempo de las personas con síndrome de Prader-Willi se circunscribe al ámbito académico, en el colegio o con profesionales, psicólogos, pedagogos, logopedas, fisioterapeutas. Hay que buscar un grupo de iguales que siempre tenga alguna persona de referencia, algún monitor que les acompañe, pero en el que pueden relacionarse con otras personas de su misma edad. Es importante el uso de historias sociales para que entiendan el funcionamiento de claves sociales que les son ajenas en la mayor parte de los casos. Las claves sociales influyen muchísimo en el comportamiento humano. Seguramente, y eso que cualquier país que comparte muchas cosas en común, pero seguramente entre Colombia y España hay muchas diferencias a nivel entre Alemania y España todavía más. Bueno, hay diferencias culturales, es tremendamente complicado, porque son y después hablaremos de las dificultades de abstracción. Es importante que los docentes tomen en serio el trabajo de comunicación en el grupo de iguales, es decir, que sean capaces de darse cuenta que no hay que trabajar solo con conocimientos dentro del aula, que también hay que trabajar cómo interaccionamos con los demás, cómo nos hablamos. Y para eso es muy importante trabajar la expresión emocional y no olvidar nunca que un docente, un padre, una madre, un hermano, un amigo, también es un modelo. Al final, nosotros somos los mejores patrones para que ellos imiten cómo comportarse. Y tener esto en cuenta es extremadamente difícil, sobre todo en momentos de tensión emocional. Pero en estos momentos justamente es cuando es más importante darnos cuenta de que somos justo eso, un patrón de imitación. Las personas con Prader-Willi tienen también muchas dificultades de abstracción. Al final, lo que son capaces de percibir y de pensar de forma más correcta es aquello que entra en su cabeza por los sentidos, lo que es más concreto, lo que vemos, palpamos, olemos.
Pero ¿qué sucede con esos términos que tanto usamos y son tan complejos de explicar? Por ejemplo, las emociones, amor, alegría, la misma palabra emoción, sentimiento. Porque tienen muchas dificultades en entender lo que estamos diciendo. Tienen dificultades también para diferenciar. Estamos hablando mucho tiempo cuando están leyendo algo, qué idea es principal y qué idea es secundaria. Por tanto, tienen muchas dificultades para resumir la información que les llega por la cantidad de estímulos que les rodean y, como decíamos anteriormente, mucha dificultad para analizar las claves sociales que probablemente sean lo más abstracto que circunda a un grupo humano. ¿Qué estrategias de manejo podemos utilizar para minimizar los efectos que esto tiene sobre su comportamiento o para mejorarlo? Bueno, pues emplear un lenguaje directo. También es importante, si pensamos en lo que hemos dicho hace un ratito, de que tienen una memoria a corto plazo auditiva escasa. Ser capaces de evaluar de forma académica, pongo aquí, pero también en el día a día en casa, con qué se están quedando de lo que le estamos trasladando cuando hablamos de grandes valores. Intentar concretar lo que le preguntamos de manera que por lo menos entiendan esa pregunta que está exenta de términos abstractos. Y muy importante, explicitar las pautas que rigen determinadas reuniones. Hay reuniones donde llegamos y estamos con otras personas y nos saludamos dándonos la mano, en otros casos nos abrazamos. Para nosotros puede ser obvio en qué momento tenemos que hacer cada cosa, pero para ellos no. Igual llegan a una reunión y pretenden abrazar a alguien que hay allí, pero es una reunión de tipo formal. Y entonces en ese mismo momento le recriminamos y le decimos, no, aquí no hay que dar solo la mano. Pensar que ellos en este momento se encuentran fuera de lugar y que resulta desagradable estas instrucciones, pues es obvio. Todo esto es bueno trabajarlo antes de que se den estos momentos. Lo mismo sucede en los juegos grupales que se ven, por ejemplo, en los recreos, en los entornos lúdicos. Hay muchas normas que rigen las interacciones humanas que son profundamente abstractas y difieren mucho en función del lugar, de la edad de las personas que participan en el grupo. Es importante explicitarla y que ellos sepan, como lo sabemos nosotros, casi de forma automática, a qué atenderse. Creo que esto, en muchos momentos de la vida pública, va a evitar que algunos problemas comportamentales o algunos comportamientos disfuncionales y, sobre todo, el que ellos se sientan mal, se sientan fuera de juego en determinados momentos sociales, pueda correr. Vemos también que tienen mucha dificultad con variables espacio-temporales. Al final, tiene mucho que ver con la adaptación. Las personas con síndrome de Prader-Willi se sitúan en una variable espacio-temporal aquí y ahora. Y eso influye, y digo que van a ver que todo está relacionado con conceptos importantísimos para llevar a cabo tareas. Por ejemplo, con el concepto de fin y principio. Para nosotros puede estar clarísimo cuándo hay que empezar algo y cuándo hay que acabarlo, y a lo mejor para ellos no, porque el tiempo pasa de una manera diferente. Al final el tiempo es una creación que nosotros hemos hecho. Es muy común que nosotros organizamos el tiempo en función de una hora, de un reloj que marca hasta cuándo podemos hacer una cosa y cuándo hay que dejar de hacerla. Una persona con Prader-Willi generalmente estructura su día con respecto a la comida, y el tiempo siempre es antes de desayunar, después de desayunar, antes de almorzar, después de almorzar. De forma que lo que hace entre una y otra comida, que al final es lo mismo que nosotros con una y otra hora, depende mucho de si le resulta interesante o no. Por eso intentar explicitar cuando algo empieza y cuando algo acaba, tener en cuenta que los adverbios de tiempo, antes, después, para ellos no tienen mucho sentido, lo mismo que los adverbios de lugar. Y por supuesto que el tiempo pasa de otra manera, es importante de manejar, es importante tener en cuenta cuando estemos con ellos. Pongo lentitud obsesiva primaria en interrogación porque se sospecha que las personas con síndrome de Prader-Willi padecen esta alteración. ¿Qué es la lentitud obsesiva primaria? Es una obsesión pura, es decir, es una idea recurrente que ellos rumian en su cabeza en determinados momentos que casi siempre se circunscriben
a momentos de autonomía individual, cuando se están duchando, cuando se están vistiendo, cuando están haciendo cosas que nosotros entendemos que tienen que hacer deprisa porque tenemos que marcharnos. Y ellos se obsesionan con este día y no se han dado cuenta que llevan debajo del agua en la ducha media hora. Es cierto que ellos, y estoy segura de que ya lo han comentado, necesitan hacer las cosas con más tiempo que nosotros a veces. Pero es cierto también que el tiempo tiene un límite y que tenemos que salir de casa a una hora para llevar a cabo las tareas cotidianas. Por eso es bueno que intentemos algunas de las estrategias que les pongo en la transparencia. Lo primero es emplear con ellos estrategias comunicativas adecuadas. Y les pongo un ejemplo. Si nosotros, cuando estamos con ellos, les decimos que hagan 5 ejercicios de lengua, lo que van a hacer es llevar a cabo esos 5 ejercicios de lengua. No van a ser capaces, ni muchísimo menos, de acabarlo durante la clase de lengua. Va a llegar la profesora de matemáticas y si no han acabado los 5 ejercicios de lengua, no van a querer pasar a matemáticas. Lo mejor siempre es dar instrucciones que tengan un paso del tiempo compartido. Por ejemplo, pónganse a hacer los 5 ejercicios de lengua hasta que lleguen las 10, que es cuando el reloj, cuando la aguja pequeña marca este número y la aguja grande del reloj este otro. Y si no han acabado, pasan a la materia siguiente. Estamos empleando estrategias comunicativas adecuadas y además estamos utilizando avisos del paso del tiempo compartidos. Hay que buscar claves comunicativas que nos hagan situarnos en el mismo lugar. Por ejemplo, las cosas se acaban cuando metes todos estos tarros de color rojo en el tarro. No estamos dando un tiempo para que lo hagan. Sí disponen de todo el tiempo del mundo. Al final la instrucción sí puede basarse en la tarea si el tiempo es limitado. Cuando sí que tenemos que limitar el tiempo, como sucede en el ejemplo que les he puesto con la clase de lengua, o cuando tiene solo una hora de natación, por ejemplo, lo más importante es que ellos vean que el tiempo va pasando. Alguna vez he contado, y creo que es muy visual, que teníamos un niño en Madrid que iba a natación y tenía dificultades para saber cuándo tenía que salirse del agua. Lo que nosotros hacíamos para que él lo supiera era que su papá se ponía 2 pinzas de tender la ropa en la parte derecha de la camisa, la roja y la. Cuando faltaban 5 minutos para salir, cambiaba la pinza verde de la camisa. Y cuando llegó el momento en el que él tenía que salir, cambiaba la pinza roja. Era como un aviso visual de que el tiempo ya había pasado. Porque el tiempo para Lucas, que estaba dentro del agua disfrutando y pasándoselo bien, sintiéndose ligero, como en pocos lugares se sienten ellos, porque se sienten pesados por la hipotonía, no pasa igual de rápido que para su padre, que tiene que irse a trabajar después de dejarlo en clase. De manera que buscar esos tiempos compartidos puede ser más que interesante. Otra dificultad que vemos que tienen es que las personas con síndrome de Prader-Willi llevan a cabo una interpretación muy literal del lenguaje. Muy literal del lenguaje. Es decir, interpretan con total exactitud lo que nosotros le hemos planteado. ¿De acuerdo? Lo que nosotros le hemos dicho. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con eso? Bueno, lo que más hay que tener en cuenta es que el lenguaje está lleno de claves sociales. Y más si cabe en la adolescencia. Los adolescentes tienen casi un lenguaje propio y es absolutamente simbólico. Justo cuando todas las personas necesitan más del grupo de iguales, es cuando ellos se sienten más alejados. ¿Por qué? Porque su comunicación difiere mucho de la comunicación que tienen el resto de los compañeros. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Darnos cuenta de que ellos van a hacer siempre esa interpretación literal de lo que están oyendo e introducir entonces otros canales. Les pongo una frase de un experto en comunicación que es que entre seres humanos no existe la no comunicación. Estamos comunicándonos no solo con la palabra y no solo con las imágenes, también con el tacto, también con la comunicación no verbal, la proximidad física, el contacto físico en algunas ocasiones. Vamos a poner en funcionamiento todo esto cuando estamos trabajando. Es decir, vamos a ser capaces de transmitirle lo que queremos con todos los medios que estén a nuestro alcance.
Vamos a tener también en cuenta una ley de la comunicación trascendental que plantea Ballet, que es que lo verdadero no es lo que dice A, sino lo que entiende B. Es decir, cuando yo estoy hablando con una persona, sea cual fuere, tenga o no Prader-Willi, pero desde luego en este caso, más que en ningún otro, lo importante no es lo que yo digo, lo importante es lo que él entiende. Tengo que ser capaz de responsabilizarme de lo que digo. A veces en el entorno docente, incluso en el entorno familiar, somos tendentes a decir, ¿me entiendes? A preguntarle al otro, ¿entiendes lo que te digo? Cuando la pregunta correcta, la pregunta real es, ¿me explico? ¿Estoy siendo capaz de explicarte lo que quiero decirte? Vamos a situarnos siempre en ese lugar de duda, en el lugar en el que no es que el otro igual no nos entiende, sino que nosotros no nos explicamos. Y desde esa perspectiva vamos a intentar establecer una comunicación en la que sea capaz de hacerte llegar lo que quiero. Y para eso vuelve a aparecer un concepto que ya hemos trabajado, que es el de retroalimentación. Voy a preguntarte qué has entendido. Y en esa pregunta que yo te lanzo, también estamos generando entre nosotros una interacción social positiva, agradable, una interacción social que es fluida, que es lo que perseguimos. Vamos a intentar dar siempre instrucciones en positivo, porque educando, como padres, también como profesionales y como docentes, muchas veces decimos lo que no hay que hacer. Y se nos olvida que a veces puede que no haciendo eso, no lleguemos a la misma conclusión de qué es lo que sí hay que hacer, hagamos eso, y utilicemos instrucciones en positivo, pidiendo exactamente lo que queremos que hagan. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta cuando hablemos con ellos? Vamos a intentar dar instrucciones que pueden sentar de juicio y les pongo un ejemplo. Haz bien este trabajo. El concepto de bien es un concepto absolutamente interpretativo. Yo muchas veces cuando le decía a mi hijo que hiciera algo bien y él venía a mostrármelo muy contento y yo lo veía, me daba cuenta de que su concepto y el mío de la palabra bien eran bien distintos. Bueno, pues aquí sucede lo mismo, pero se ve de una manera más evidente. De manera que vamos a dar unas instrucciones que pongan de manifiesto exactamente qué pedimos de ellos. Vamos a ser especialmente cuidadosos con los sí genéricos y les explico a qué me refiero. Si mi hijo con síndrome de Prader-Willi viene y me dice, mamá, ¿vamos al cine? Y yo le digo, sí. Yo estoy diciendo que sí a que vamos a ir al cine a ver una película, que yo solo voy a comprar una entrada de cine. Y desde luego que no voy a comprar palomitas. Pero yo he dicho únicamente sí. Y la pregunta de mi hijo con síndrome de Prader-Willi puede contener otras que tienen que ver con mamá, vamos a ir a ver una película, ¿me vas a comprar palomitas, un zumo y luego vamos a merendar fuera? Yo no me he cerciorado, no he preguntado realmente lo que él quería interrogarme. Y puede que le diga que sí y él entienda que sí a todo eso que dentro de él me pregunta, aunque lo que realmente estoy diciendo sea vamos a ir al cine. Por eso cuando hay una pregunta genérica, mamá, vamos a ir al cine, yo la voy a responder diciendo, sí, vamos a ir al cine, vamos a comprar una entrada y te vas a llevar para comerte allí la misma merienda que tienes preparada para casa. De esta manera, además de generar un entorno estable, que es lo que ellos necesitan, como hemos dicho ya antes, vamos a mantener algo fluido que no haga que estemos allí y se generen situaciones tremendamente complicadas. Vamos a intentar también utilizar el sentido del humor, pero un sentido del humor muy directo, porque la ironía requiere de una capacidad de abstracción que hemos dicho antes que no tiene desarrollada de la misma manera que la población normalizada. Entonces, muchas veces cuando le hagamos bromas, van a quedarse fuera y van a observar que todos nos reímos y ellos no saben muy bien lo que están diciendo. De hecho, pueden interpretar la ironía de una forma literal y entender lo contrario de lo que queremos decir. Y vamos a ser también muy cuidadosos con las instrucciones implícitas, que también utilizo siempre el mismo ejemplo. Si yo tengo un hijo con síndrome de Prader-Willi y le digo, ve, pregúntale a papá lo que quiere cenar, yo en esa instrucción estoy dando realmente dos instrucciones. Una explícita, que es, ve, pregúntale a papá lo que quiere cenar, y una implícita, que es, ven y dímelo. Probablemente si mi hijo tiene Prader-Willi, vaya y le pregunte a su padre lo que quiere cenar y se quede con él haciendo lo que su padre está haciendo. Sin embargo, si yo le digo, ve, pregúntale a papá lo que quiere cenar y vienes y me lo dices, estoy haciendo explícita ambas instrucciones. Y estoy segura de que la persona con Prader-Willi va a estar encantada de llevar a cabo el trabajo.
Pero si dejo con una instrucción explícita y el contenido de la implícita quede oculta, difícilmente va a entenderlo y vamos a creer otra vez que no están haciendo lo que le pedimos. Y lo preocupante de eso no es solo que no lo hagan. Lo preocupante de eso es que ellos siempre se sienten un poco despistados, no entienden muy bien dónde se están encontrando, no entienden por qué a veces estamos molestos con ellos cuando realmente están haciendo justo lo que les hemos pedido. Así que, al final, creo que lo que sí se pone muy de manifiesto es que una de las grandes dificultades una de las dificultades a las que nos enfrentamos es a la posibilidad de comunicarnos de la manera más interesante y más productiva. Un poco por resumir, porque ya les comento que vamos a ser incapaces de ver estas características de pensamiento, de manejo de la información aislada, y que lo que hemos hecho ha sido coger una lupa gigante y acercarnos ahí a tope a ver lo que sucede. Yo creo que al final educar a una persona con Prader-Willi tiene mucho que ver con un concepto educativo muy interesante que se denomina autoridad positiva y que se basa un poco en estas cosas que yo les pongo aquí y en otras muchas. Si las leen van a comprobar que al final es cuestión de sentido común. Bien es cierto que cuando hay implicación emocional, a veces el sentido común es el menos común de los sentidos y eso es comprensible porque la educación es una cosa que se hace día a día y hay días en la que no estamos cansados, en la que tenemos ánimo y podemos hacerlo de una forma mucho más positiva. Y es verdad también que hay días en los que estamos agotados y tenemos que darnos el derecho a equivocarnos y no pasa nada, porque lo importante en la educación de un ser humano es la constancia, todos los días uno tras otro, no el día puntual en el que nos equivocamos. Hay que contar que todos nosotros nos vamos a equivocar en muchas ocasiones. Es más, solo deja de equivocarse el que no actúa. Y como los educadores, los padres y sobre todo las madres actúan muchísimo, pues hay que contar con que nos vamos a equivocar. Pero ¿qué cosillas hay que tener en cuenta y son importantes tener ahí como siempre en mente? Pues hay que ser muy cuidadoso con la permisividad. Eso de decir una cosa y pensar después, oh, pobrecito, si es que fíjate, estoy siempre diciéndole que no, va, pues voy a cambiar de opinión. Cada vez que yo cambio de opinión en algo, no es que no, que también existe otra cosa lo que estoy haciendo es no posibilitarles un entorno estable, no posibilitar una figura de referencia que ellos puedan entender. Es muy complicado, es muy negativo ceder después de decir que no. Ojo, estas instrucciones, estas maneras de educar no son solo interesantes para las personas con Prader-Willi, lo son para cualquier ser humano. Es muy complicado también educar desde el autoritarismo. Es mucho más interesante educar desde la firmeza y lo vamos a comentar un poquito después. El autoritarismo acaba cuando la persona que se siente dominada termina con la persona que la domina. Y eso no es lo que queremos. Un padre, una madre está educando de por vida y también un docente o un profesional, de manera que la firmeza es mucho más interesante que el autoritarismo y la imposición. Es importante también tener en cuenta que tenemos que ser coherentes. Y coherentes en el tiempo y también entre personas. Y cuando digo entre personas, digo que todas las personas que conforman una familia tienen que unirse a las mismas normas. Y lo mismo en un centro educativo o en un grupo de profesionales. Independientemente de que haya formas de comportarse diferentes, lo que sí está bien y lo que no lo está, bien, no lo está tanto, deben de ser las mismas cosas, porque si no esa incoherencia hace muy difícil que personas con dificultad para entender las pautas sociales se sitúen en la realidad del aquí y del ahora y de lo que está sucediendo. Desde luego hay que ser cumplidor con lo que se dice. Por eso es bueno intentar no decir lo que vamos a hacer cuando estamos enfadados, sino que seamos capaces de atemperarnos y decir lo que va a suceder cuando estemos en un momento de calma. Desde luego, si decimos algo estando enfadados, mejor que lo cumplamos. Fíjense lo que les comento, aunque sea muy injusto, que no cumplir con las promesas. Porque si dejamos de cumplir con las promesas, pasamos a ser autoritarios y dejamos de ser firmes. Pasamos a ser impositores y dejamos de ser figuras que den un entorno estable. Es muy importante y no nos vamos a decir lo que hemos dicho, hay que escuchar y hay que escuchar con todos nuestros sentidos y con algunos más, si podemos utilizarlo. Y desde luego, muy importante también, no perder los objetivos. ¿Por qué? Primero, porque somos un modelo de conducta. Y eso es algo que nunca podemos olvidar, especialmente los profesionales. Los profesionales somos un modelo de conducta porque muchas veces tenemos que apoyar también a las familias que están absolutamente desbordadas por lo que sucede en su casa.
agotados, cansados, sin estrategia. Tenemos que eso, un modelo de conducta que les invite a continuar por ese camino, porque nosotros no estamos como ellos, ni muchísimo menos. También, perder los estribos acaba generando un hábito. Y ya ellos, las personas con Prader-Willi, digo, o los educandos, las personas a las que estamos educando, solo nos hacen caso cuando estamos enfadados, porque están habituados. Ya solo cuando gritamos o estamos enfadados, nos hacen caso. Lo demás pasa desapercibido porque hemos subido mucho la intensidad de la manera de relacionarnos con ellos. Y, por supuesto, porque cuando sucede esto y se genera hábito, ya no sabemos qué hacer. Cuando una persona ya es incapaz de reconducir a otro cuando ha perdido los estribos, ¿qué más queda por hacer para que esa persona reaccione ante lo que le estamos pidiendo? No queda nada. Y hemos perdido la capacidad que tenemos para actuar sobre el comportamiento de nuestro hijo o de nuestro alumno. Así que, ojo con esta posibilidad de perder los estribos, que desde luego es humana, pero más vale abandonarlo en los momentos críticos y que nos sustituya a alguien que caer con frecuencia en esta dificultad. Al final, un poco la filosofía subyacente, a todo esto que yo les cuento, es la filosofía del apoyo conductual positivo. Aquí le pongo las características de este enfoque, y es un enfoque que tiene como objetivo intentar que las personas que tienen algunos comportamientos disfuncionales sustituyan ese tipo de conductas por otras que sean alternativas y que sean socialmente más aceptadas. Es un enfoque que no se circunscribe, a las personas que tienen un Prader-Willi o a las personas con individual. Es un enfoque que para los comportamientos disfuncionales. También un niño con un patrón normotípico, que simplemente hacen cosas que no están bien. Por tanto, es la mejor manera de educar. Y es un enfoque proactivo, es decir, que se pone en marcha antes de que aparezca el problema. Con lo cual, esa capacidad de escucha del entorno tiene que ser brutal, porque lo que va a hacer es modificar los antecedentes de esa conducta disfuncional. Lo que pasa es lo que provoca la conducta disfuncional siempre que sea posible. Es muy consciente de que la persona que tiene una conducta disfuncional la tiene solo porque no tiene suficientes capacidades para adaptarse al entorno. Y no hablo ahora de capacidades intelectuales, sino de capacidades de adaptación en general. Es decir, hago esto que no es correcto porque soy incapaz de obtener lo que quiero haciendo lo que tú crees que es correcto. De manera que si somos capaces de enseñarle lo que es correcto, dejarán de utilizar comportamientos disfuncionales para hacerlo de forma funcional y también obtendrán lo que quieren, mientras que nosotros estamos la mar de contentos porque las cosas marchan como toca. Es una filosofía que también trata a la persona como una globalidad, es decir, el apoyo conductual positivo no habla solo de algo que se hace en el colegio, o solo de algo que se hace en la familia, o solo de algo que se hace en una edad, sino que es una manera de funcionar en la vida. Es algo que trata al individuo como un global y que también tiene en cuenta, verán, algo que es importantísimo y que a veces olvidamos, que las personas que tienen dificultades, que hacen algo mal, tienen que también tener momentos de ocio y de expansión, independientemente de que nos estén portando como nosotros queremos que lo hagan. Observo muchas veces que parte de la forma que utilizamos para corregir errores que se cometen, que las personas con Prader-Willi cometen, tienen que ver con que dejen de hacer cosas que les diviertan. Una persona que ya está saturada, si tiene esa posibilidad de evadirse, de disfrutar del ocio, lo único que va a conseguir es mayor nivel de saturación y, por tanto, mayor nivel de ansiedad y, por tanto, también mayores dificultades para comportarse de manera oportuna. De forma que lo que vamos a hacer es buscar comportamientos alternativos que sean positivos y para eso vamos a utilizar justo lo bueno, un reforzamiento positivo y vamos a ignorar siempre que podamos lo negativo. Retirar un poco la atención y hacer mucho más visible el reforzamiento positivo, que no tiene por qué ser, y de hecho a lo mejor es que no sea algo material, sino que tenga más que ver con interacciones sociales positivas. No obstante, como sabemos que no siempre puede controlarse todo esto y no siempre podemos ser proactivos, muchas veces también vamos a tener que tener en cuenta algunas
medidas reactivas, es decir, algunas cosas que hacer cuando los comportamientos disfuncionales ya hayan aparecido, para intentar, en la medida de lo posible, mitigar los daños, vamos a decirlo así. En la medida que podamos, que los comportamientos no se produzcan. Entonces, el apoyo conductual positivo se basa sobre todo en lo que sucede para evitar que los comportamientos disfuncionales, pero también vamos a tener en cuenta otras medidas reactivas a posteriori para reconducir. ¿De acuerdo? Ya les digo que el apoyo conductual positivo para mí es tan importante. Es una filosofía de trabajo que no se circunscribe a personas que tienen características específicas con necesidades especiales, sino a cualquier ser humano que requiera de reeducación, es decir, todos nosotros. Y a mí me gusta mucho utilizar siempre una broma aquí, todos nosotros y fundamentalmente los políticos. Así que utilicen el apoyo conductual positivo también con los políticos. ¿Qué plantea el apoyo conductual positivo y cuál es un poco el trasfondo de la filosofía que ellos utilizan? A mí me parece súper interesante, si les soy sincera. La conducta siempre tiene una forma y una función. La forma es lo que hago, que es lo que hago, cómo actúo, y la función es lo que quiero conseguir. La función siempre es lícita, siempre es justa. Yo tengo derecho a querer conseguir aquello que sea, que siempre van a ser dos cosas. O conseguir algo que me gusta o evitar algo que no me gusta. Si quiero conseguir algo que me gusta, lo que estoy buscando es reforzamiento positivo. Si quiero evitar algo que me gusta, lo que estoy consiguiendo es reforzamiento negativo. Y como les digo, la función siempre es lícita. ¿Qué es lo que puede ser disfuncional? La forma, lo que yo hago para conseguir esto que estoy buscando. La forma puede ser siempre la misma, pero la función puede ser diversa. Y les pongo un ejemplo. Puede que yo no quiera ir a clases de matemáticas y me ponga a gritar. Si dejo de ir a clases de matemáticas, lo que estoy consiguiendo es un reforzamiento negativo. La forma es que dejo de gritar y la función es no ir a clases de matemáticas. Pero que puede también que lo que quiera sea que mi mamá me compre un regalo y me ponga a gritar. La forma es la misma, pero puede que en este momento consiga que mi mamá me compre un regalo. Estoy entonces consiguiendo un reforzamiento positivo. Al final, solo con una forma que es disfuncional, ponerme a gritar, yo puedo conseguir muchas funciones. ¿Por qué? Porque el entorno me permite que con un solo comportamiento y además disfuncional, yo consiga todo lo que quiera. De manera que de esta forma lo que estamos haciendo no es solo no corregir comportamientos disfuncionales, sino que lo estamos haciendo perseverar, porque con una sola forma, con una sola manera de actuar, yo consigo no solo evitar algo que no me gusta, sino además conseguir algo que quiero. Y esto se da con frecuencia en síndrome de Prader-Willi. Al final lo que planteamos es un análisis funcional, aunque no sea de forma tan directa o como lo ha planteado en el pasado del conductismo. Pero sí queremos saber qué relaciones funcionales hay entre lo que sucede a mi alrededor y lo que yo hago, para ver qué provoca lo que hago y variar en la medida de lo posible lo que sucede antes y lo que obtengo después. Además de intervenir después en el sujeto con todo lo que hemos hablado al principio de esas pequeñas estrategias que poníamos, que comentábamos en la introducción de esta presentación, teniendo en cuenta cómo hablamos, cómo nos entienden y todas esas cosas que hemos estado comentando. Al final lo que yo planteo es que las personas con síndrome de Prader-Willi no necesitan excepciones, necesitan adaptaciones. Y añado también que es algo que nos sucede a todos nosotros. Pero es verdad que vemos que en ello es una necesidad absoluta. Y les pongo esta imagen que rescaté de una revista muy interesante que se llama Afroamérica, porque me pareció hermosísima y creo que un poco esa es la adaptación que todos tenemos para que cualquier persona que necesite pues, de un cajoncito más elevado para llegar a su meta lo pueda conseguir. Y de esta manera todos lleguemos a esa manzana que al final es la felicidad y a la que todos tenemos derecho. En fin, les decía al principio que lo que estamos intentando siempre es instaurar una conducta funcional, una conducta alternativa. Porque recuerden que les decía que el apoyo conductual positivo plantea que si se hace algo mal es porque no se sabe hacer bien. Y vamos a enseñar a hacerlo bien. Vamos a instaurar
un comportamiento alternativo, es decir, una forma, hablaba yo del grito, que era la forma, para conseguir eso de que mi mamá haga un regalo, ¿eh?, de la manera adecuada, para pedirlo de la manera adecuada. Y para eso lo que vamos a manejar siempre son reforzadores. Y dentro de que hay reforzadores positivos, hay dos tipos de reforzadores positivos que hay que tener muy en cuenta. Los reforzadores directos y los intermitentes. Y manejarlos de forma más. El reforzador directo es que siempre que aparece la conducta, aparece. Y el intermitente aparece a veces y a veces no. Todos los comportamientos que se aprenden con reforzamiento intermitente son más duraderos. Si yo aprieto un botón y cada vez que aprieto el botón se enciende la luz roja, siempre que aprieto el botón se enciende la luz roja, eso es un reforzamiento directo. A mí me encanta esa luz roja y he aprendido que cada vez que la aprieto se enciende, yo lo estoy haciendo constantemente. Si durante 5 veces aprieto el botón y no se enciende la luz roja, esa no se ha roto, con lo cual yo lo que entiendo es que ya da igual que lo apriete porque aquella máquina se ha roto y no va a volver a encenderse. Puedo eliminar la conducta de apretar el botón relativamente rápido. Pero ¿qué pasa si yo aprieto el botón, se enciende, aprieto el botón, se enciende la luz y ahora 3 veces aprieto el botón y no se enciende, pero la cuarta sí? Ese es el reforzamiento intermitente que yo he aprendido, que puedo apretar el botón 3 veces, la luz no se enciende, pero no por eso se ha roto. Es decir, me invita a seguir intentándolo. Luego entonces puedo cambiar esa conducta con más dificultad. Esto sucede mucho con las personas con síndrome de Prader-Willi. Les pongo un ejemplo práctico. Si una persona con síndrome de Prader-Willi, por ejemplo, está enfadada y me grita un poco porque quiere algo y yo no se lo doy en el primer grito, pero se lo doy en el cuarto, realmente lo que yo estoy haciendo es enseñar a esa persona a que ya sabe que tiene que gritarme por lo menos 4 veces para conseguir lo que me está pidiendo. O algo que no quiere hacer. Hemos dicho que puede haber esos dos tipos de intereses cuando uno actúa o no actúa. ¿De acuerdo? Evitar algo que no me gusta, conseguir algo que quiero. ¿Cuál es la mejor manera de que el reforzamiento intermitente no aparezca? Mantenerlo firme. De manera que no, cada vez que yo cedo, es decir, cada vez que sí pasa eso de que le doy al botón y se enciende la luz roja, lo que estoy haciendo es que la conducta sea más perdurable. Todos los comportamientos que se aprenden por reforzamiento intermitente, es decir, así, cediendo a veces, no siempre, a veces, lo que hacen es que el comportamiento sea más difícil de corregir, porque yo aprendo que si te canso, acabo consiguiendo lo que quiero. Con lo cual, la firmeza, frente al autoritarismo que les pongo aquí, te digo que desaparece cuando la figura de autoridad ha desaparecido, que es cuando la vence, tiene mucho que ver con la edad del niño que estoy educando, que es adulto, puede terminar con la figura de autoridad con más facilidad que con la figura de firmeza, porque la figura de firmeza no es impuesto, lo que ha supuesto para la persona que está educando una visión de planificación absoluta, de no modificación de planes, de estabilidad del entorno, que es lo que más está buscando las personas con síndrome de Prader-Willi. Al final, también de estos reforzadores que nosotros estamos buscando para instaurar un comportamiento alternativo, es decir, un buen comportamiento, hay que tener en cuenta que reforzar también es un arte, también hay que hacerlo de la manera adecuada y que los mejores reforzadores son los que están determinados con antelación, están consensuados con las personas que estamos reeducando, con las personas que queremos que modifiquen su comportamiento y, desde luego, esto es importantísimo, tienen una pauta de ejecución bien clara. Si nosotros no teniendo en cuenta esta premisa, lo que vamos a conseguir realmente es sobornar a nuestro reforzador. Si nosotros en el momento en el que nuestro hijo con Prader-Willi se llega a hacer algo, empezamos a ofrecerle cosas, es decir, están determinados en el acto los reforzadores, son reforzadores erróneos, porque yo no estoy reforzando un comportamiento correcto, sino que lo que estoy haciendo es sobornarle diciendo que les doy algo en el momento en el que se está portando mal, algo que con posterioridad se va a volver contra mí, porque será mi hijo en el que cuando quiera algo, amague con hacer algo indeseado para que yo
le ofrezca cosas. He sido yo la que he empezado poniendo esas pautas. Lo mismo sucede si los marca el chico, si no está consensuado, porque al final va a acabar pidiendo algo que no podemos darle. Ya saben, es algo que estoy segurísima de que conocen en profundidad, que nunca puede reforzarse ni castigarse con comida. Es cierto que con ello lo que funciona a corto plazo de una manera más rápida y más directa, pero sabemos también que conllevan un riesgo brutal. El riesgo es ese, cuando el chico marca los reforzadores, que lo que acaben pidiendo para hacer algo que a lo mejor para nosotros es de vital importancia, como pueden ser que quieran que le administremos la hormona de crecimiento, sea que pidan comida a cambio. Igual sucede cuando ellos reciben reforzamiento y no saben muy bien por qué. Simplemente van consiguiendo premios y no saben qué es lo que han hecho bien para que los consigan. Bueno, pues que a veces también cuando no los obtienen se enfadan porque según ellos están haciendo lo correcto y esta vez no hay ningún reforzador. De manera que, importantísimo, que las pautas de consecución sean claras. Y en esas pautas de consecución clara vuelvo a entrar otra vez lo que comentábamos al principio de la importancia de la comunicación y de la retroalimentación. En fin, que lo que intentamos es que el entorno sea un entorno estable, un entorno que pueda de alguna manera generar comportamientos que sean los que estamos esperando, los reforzamientos más funcionales. Pero hemos dicho también que a veces todo no puede controlarse y que a veces la exigencia académica, los cambios no programados, las situaciones del día a día puede que generen en las personas con síndrome de Prader-Willi algunos comportamientos disfuncionales. Uno de los que vemos que se da con cierta frecuencia y que es un trastorno de la ansiedad. Es lógico pensar que una persona que no se siente saciada desde el punto de vista alimenticio y que además tiene las dificultades que hemos visto a la hora de procesar la información, sobre todo las diferencias con respecto a la mayoría de la gente a la hora de procesar la información, se sienta ansiosa. Una de las consecuencias de la ansiedad o uno de los trastornos de ansiedad más típicos en Prader-Willi son las obsesiones-compulsiones. Y hay diferentes obsesiones-compulsiones, pero las que vemos que se repiten con mayor frecuencia son la de acumulación, la de orden y la de rascado. Tenemos que ser muy, muy cuidadosos con el nivel de ansiedad que puede poder alcanzar la persona con síndrome de Prader-Willi, porque el incremento de las condiciones es como un aviso, igual que los comportamientos disfuncionales, de que el nivel de ansiedad le está sobrepasando. Digo que las más típicas son estas y la de acumulación hay que tenerla en cuenta porque a veces las habitaciones de las personas con síndrome de Prader-Willi acaban siendo también grandes almacenes que además dificultan mucho que puedan interaccionar con el entorno de forma fluida y que les ayudan y les invitan a que esa lentitud obsesiva primaria de las que yo les hablaba antes, el que se queden con una idea rumiando, aparezca con frecuencia porque al final los objetos que hay en su habitación les evocan recuerdos, ideas recurrentes que tienden a traer una y otra vez a su cabeza. Pero seguramente la obsesión compulsiva más peligrosa en este caso sea la de rascado. Saben que las personas con síndrome de Prader-Willi pueden rascarse cualquier herida, rasguño, pequeña picadura, porque tienen un umbral del dolor muy elevado. Más del 99% de las personas con síndrome de Prader-Willi padecen esta obsesión compulsiva, que es altamente disfuncional y que requiere del tratamiento médico, farmacológico, en reiteradas ocasiones, pero que sobre todo genera unas complicaciones con respecto al entorno que hay que tener en cuenta. Porque además, cuando una persona se rasca, es un comportamiento autoestimulado que de alguna forma le aísla del entorno en el que con el que está interaccionando y deja de tener interés en escuchar a su amigo, en hacerle caso, en querer jugar con él, porque lo que está haciendo es generarse estabilidad estimulando su propio cuerpo, que duda cabe que lo que yo más siento en mi propio cuerpo, algo repetitivo sobre mi propio cuerpo, anula a todos los demás. Entonces, además de lo peligroso que es rascarse, el rascado genera una sensación de aislamiento con respecto a los demás, la del rechazo, que lógicamente puede suscitar en los demás. Entonces,
Estos son uno de los comportamientos disfuncionales que muchas veces vamos a tener que trabajar de forma reactiva, es decir, cuando aparecen, y vamos a buscar comportamientos alternativos a partir del reforzamiento o evitando que puedan llegar a rascarse, pidiendo que hagan conductas que eviten que puedan mover las manos, pero es verdad que no siempre vamos a poder evitarlos con antelación, porque el nivel de ansiedad es muy difícil de controlar porque el entorno es muy difícil de controlar. Y luego, por supuesto, seguramente están las llamadas rabietas o crisis de ira o explosiones emocionales que realmente, desde el punto de vista de la psicología, sobre todo en personas que ya han traspasado la infancia, realmente se diagnostican como un trastorno oposicionista desafiante. En este caso, el nombre del trastorno pues ya explica claramente lo que es trastorno oposicionista desafiante. Seguramente la expresión más radical del trastorno oposicionista desafiante sea la rabieta, el enfado, la expresión anímica, que puede ir acompañada o no de agresividad verbal, incluso física, con heteroagresión o autoagresión, pero antes de llegar a la crisis hay un corolario enorme que tiene que ver con la negativa a hacer cosas, con la absoluta oposición a lo que se plantea, con la negativa ante cualquier autoridad. Al final, el objetivo que nosotros tenemos cuando se plantea una crisis, en este caso utilizo la palabra crisis no solo como una explosión anímica, es decir, no solo como una rabieta, sino también como un enfado o una negación. Nuestro objetivo no es que pare una vez que esté instaurada, no es que pare. Y ahora sé que esto ya lo han hablado, pero lo vemos un poquito después por encima también. No es que pare, mi objetivo fundamental es que lo que yo haga en ese momento, en el que hay una negación por parte de mi alumno, de mi hijo con síndrome de Prader-Willi, en el momento que hay una oposición, en el momento que hay un grito, un insulto, la rotura de algún objeto, por supuesto, una agresión, es que no se repita, es decir, que con mi comportamiento no haga estas crisis que ellos tienen, se instrumentalicen y aquí no conseguir algo, sino que yo sea capaz de que cuando ellos se encuentren así, puedan recurrir a esos comportamientos alternativos que hemos ido enseñando con los reforzamientos que antes hemos comentado. Estamos siempre hablando de visiones estructurales, de planteamientos globales que después en cada caso se van a adecuar a las características concretas de la persona, de su familia y de cómo vive y de lo que hace. Pero sí que es una filosofía global que ampara eso, el sustituir los comportamientos disfuncionales por otros funcionales a través del aprendizaje. ¿De acuerdo? Y teniendo, eso sí, un plan de actuación para cuando suceda algo que no podéis evitar. Y el plan de actuación es fundamental, porque nos va, primero, a descargar de carga emotiva a la hora de actuar. Y nos va a organizar como equipo. Si somos una familia, cada uno va a saber lo que hacer cuando hay un momento de tensión y cómo actuar. O cómo no actuar. Muchas veces no actuar es la mejor manera de actuar. Y desde luego en los centros educativos es imprescindible que haya un plan de actuación que va a variar en función de la intensidad del comportamiento disfuncional que tengamos y también en función de los medios de trabajo que tenemos a nuestro entorno. Sí, que ya han comentado algo de lo que les pongo aquí, de que todas las crisis tienen determinadas fases, hay algunos especialistas que plantean 3, otras 5, podemos hablar de 4, pero yo les digo que lo menos importante aquí, desde luego, es el número. Es importante saber que tiene una etapa, aunque sobre todo en momentos de elevada ansiedad puede que las rabietas, los enfados se planteen de forma casi explosiva, no tengamos tiempo de utilizar pues estas cosas que yo les pongo aquí, ¿no? Esta frase desencadenante en la que podemos eliminar lo que está causando el malestar, ¿no? Y analizar, sobre todo para posteriores ocasiones, qué es lo que está sucediendo para modificarlo, que tiene mucho que ver con lo que hablábamos del apoyo conductual positivo, con el nervioso. Por ejemplo, el caso de un chico que llegaba a casa del colegio y se enfadaba cuando su madre se acercaba a darle un beso, y al final, analizando un poco lo que sucedía, nos dimos cuenta de que el chico se enfadaba y le daba el beso antes a su hermana que a él. Bueno, pues con algo tan sencillo como darle primero el beso a él y luego a su hermana, las crisis acabaron y después trabajamos. Que no siempre hay que darle el beso a él, pero fuimos capaces de eliminar
una alteración que era brutal y que no me gustaba seguir trabajando cuando llegaba a clase. Una vez que estamos en la fase de intensificación, es bueno proporcionar oportunidades para relajar la situación. Es importantísimo darle una salud digna, te digo yo. Ahí otra vez vemos la firmeza frente a la intervención, no es porque yo lo he dicho. Nunca eso va a mitigar la intensidad de una crisis, sino que de hecho va a ser como echarle leña al fuego, material bien que hace que arda. Vamos a necesitar hacerlo de una manera muy diferente, vamos a intentar darles una posibilidad de salida en la que ellos nos sientan que estamos conociéndoles, redirigiéndoles, al final imponiéndonos, era la palabra que buscaba, imponiéndonos a ellos. En la fase de explosión tal vez sea más difícil de manejar y hay que dejar desde luego una zona y dar una respuesta de baja intensidad, aunque también dependiendo del tipo de comportamiento que se utilice, va a ser necesario a veces pues, tener una proximidad física mayor, una contención mecánica, incluso en algunas ocasiones. Y aquí es donde después vamos a intentar que ellos sean capaces de tener una respuesta alternativa que puede salirse del aula, gritar, golpear un cojín si están en su casa. Aquí es donde vamos a introducir, fundamentalmente cuando somos capaces de trabajar las crisis, otras opciones de comportamiento. Y por último, vamos a buscar esa base de recuperación, que en muchos casos en las personas con Prader-Willi acaba con llanto y con una hipotonía muscular muy marcada, dándole tiempo para volver un poco al estado normal. Señalar simplemente que nosotros hemos comprobado con nuestra práctica, yo les he contado casi en todo momento lo que es nuestra experiencia en estos 11 años trabajando con personas con Prader-Willi, aderezada con lo que muchos expertos y expertas nos han enseñado. Nosotros hemos comprobado que casi siempre las personas con síndrome de Prader-Willi vuelven a estar calmadas después de la siguiente comida que hay tras una crisis. Es como si el placer que les proporciona la comida, la tranquilidad que consiguen comiendo, borrara todo el dolor, todo el daño que tienen y volviera a restaurarlo. Somos partidarios de hablar de lo que ha sucedido cuando se supera la crisis, no es el mismo día, a lo mejor al día siguiente, y somos partidarios de hacerlo también desde una perspectiva constructiva, en la que nosotros planteamos cómo me he sentido yo, intentando para que ellos nos den sentido y buscando juntos qué podemos hacer para que esa fase de explosión sea de otra manera y qué tipo de comportamiento podemos instaurar para que ninguno lo pase tan mal. En definitiva, como les pongo en esta última transparencia, el éxito en la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Creo ser consciente de que en Prader-Willi los esfuerzos no son diarios, son casi minuto, pero también soy muy consciente de que las recompensas las recibimos minuto a minuto. Así que yo les animo a que sigan trabajando. Les envío desde luego desde aquí mi mayor agradecimiento, porque como familia y como profesionales lo que hace es un mérito extraordinario. Les dejo la página web de la asociación en nuestro correo electrónico por si quieren contactar con nosotros y desde luego les agradezco la atención y el tiempo que me han dedicado una mañana de sábado donde uno necesita tanto descansar. Así que muchísimas gracias. Entramos a la parte de las preguntas. Ya hay 3 personas que